Advertencia. Este vídeo contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este vídeo. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 2. La conferencia de los líderes. Llegas tarde. No me hagas esperar. Tan pronto como Moroja y Edward entraron a la habitación, oyeron un chasquido de lengua. Una pequeña sala del consejo que estaba en lo profundo de un edificio y que parecía tener la seguridad adecuada. Primero vinieron dos personas, una de ellas apoyada en la silla en una de las cabeceras de la mesa y las miró con sus ojos azules. Hoy también era negro desde arriba hacia abajo. Llevaba guantes de cuero para proteger sus 10 dedos. Él era Charles Saint-Germain. Déjame comer lentamente al menos. Disparates. Mis circunstancias deben ser priorizadas, no tengo nada que ver con tus circunstancias. ¿Qué tipo molesto? Moroja dirigió los ojos entrecerrados a Charles, quien habló con la cara seria. Luego se recuperó y miró a la otra persona que vino primero. Era una hermosa mujer negra con una apariencia definida. Como mujer, era alta, su punto de vista era casi el mismo que el de Moroja. A juzgar por las apariencias, tenía una apariencia personal llamativa como una modelo. Pero el fondo de sus ojos estaba lleno de una luz muy tranquila e inteligente. Si bien no es el mejor momento, me alegro de conocerte, Aimura Moroja-san. En japonés. Su voz y tono eran tranquilos, y a pesar de todo eso, su núcleo tenía un brillo suave similar al chocolate premium. Soy Flavie Sacco. Quería tener el placer de conocerte. Eres Flavie. Me alegra que te hayas salvado. Yo también. La sonrisa de Flavie era como grandes flores floreciendo en toda su gloria. Ella extendió las manos y saludó a Moroja. Entonces de inmediato. Ella lo abrazó cerca y lentamente. Ella se acercó a su mejilla y le susurró al oído. Escuché de Charles. Todo es gracias a ti. Muchas gracias. Las palabras de gratitud parecían impregnar su oído con su tono de voz. Hey. Charles, quien seguía acostado de espaldas con las piernas estiradas, cambió su expresión facial y se levantó a medias. Se enojó porque se reveló algo innecesario o porque su prometida estaba abrazando a otro hombre. Aléjate, te estoy diciendo que te vayas, vete ahora mismo. Fue lo último. Su desesperación era tal que usó como los 3 niveles de uso del inglés. No seas tan celoso. Moroja sonrió amargamente. Este abrazo perfectamente transmitido desde el cuerpo de Flavie le dijo que no se trataba de pasión, sino simplemente de profundo aprecio. No me malinterpretes, ¿quién está celoso de ti? Aunque Charles dijo con una cara roja brillante, cuando Flavie dejó de abrazarme, se sintió aliviado descaradamente. Bebió el agua que estaba preparada en el escritorio de la reunión aparentemente sedienta. Su garganta se secó demasiado en un instante. Pensar que este tipo tenía un lado tan fácil de entender, inesperadamente, ese no parecía ser el caso. La pérdida de Flavie significó la eliminación de sus restricciones por un momento, se volvió tan salvaje que persiguió la dominación humana. Moroja se dirigió hacia Flavie. No lo menciones. Pero no soy tan genial, y creo que Flavie-san debería darle las gracias a Charles. Es así. Eres realmente tal como dijo Charles. Flavie parecía estar realmente feliz. Entonces, ¿qué fue lo que dijo? Dijo que el séptimo rango ese es un hombre muy amable, a diferencia de otras personas. Asterisco escupir asterisco el agua que Charles estaba bebiendo escupió. Flavie, este idiota, comprendo a Chloe, pero ¿por qué tú? Tosió violentamente mientras se quejaba en voz alta. Moroja, Flavie y Edward, que se dedicaron a ver el espectáculo, se echaron a reír a la vez. Quiero morir y a ir. Aunque Charles levantó la esquina de sus ojos, no daba miedo en absoluto. Solo lo hizo aún más interesante. Pasó algún tiempo hasta que la risa se detuvo.
Charles se puso de mal humor y se enfrentó con la silla y todo. Edward también se sentó en un asiento y recomendó a Moroja que lo hiciera. De acuerdo, debería despedirme. Flavie se inclinó dignamente y se fue. Parecía que estaba esperando expresamente agradecerle a Moroja. Moroja terminó diciendo algo como al menos déjame comer lentamente, por lo que no pudo evitar estar avergonzado. Esperó a que su espalda desapareciera por completo fuera del corredor antes de sentarse. Somos todos los miembros. No, hay otra persona. Si soy yo, entonces ya estoy aquí. De repente se escuchó una voz ronca. Moroja abrió mucho los ojos. Charles también se sorprendió y Edward hizo que sus ojos parpadearan. En la sala de conferencias donde Flavie se despidió, solo debería haber 3 personas. Antes de que supieran, la cuarta persona estaba sentada en un asiento. Un anciano afable con abundante barba sonrió con toda su cara y miró a Moroja. ¿De dónde demonios vino? Solo había una puerta. Lo vieron todo el tiempo hasta que Flavie salió de la habitación. No, ¿cuánto tiempo ha estado aquí? Moroja se frotó los ojos muchas veces. El viejo ciertamente debería estar sentado allí, pero la pared de atrás se podía ver a través de él. A los ojos de Moroja. ¿Era este viejo realmente un ser humano? Incluso una duda tan absurda cruzó por su mente. Incluso Edward y Charles estaban más cerca de los monstruos que los humanos. Sin embargo, la impresión del viejo era algo diferente de los demás. El mar, las montañas, el viento, en otras palabras, todas las cosas en la naturaleza parecían tomar inesperadamente la forma del anciano. No se podía medir su escala asterisco. Asterisco, en este caso se refiere a la presencia, era extraordinariamente grande, pero se sentía absurdamente delgado. Al igual que las personas que generalmente no son conscientes de la existencia del terreno en el que estaban parados ahora. ¿Quién demonios era él? Antes de pensar eso, el recuerdo que escuchó el otro día fue recordado por sí mismo. Mi querido maestro es un Sennin. Moroja preguntó con franqueza. Eres el jefe de la división china. El viejo afirmó mientras se reía. Soy un viejo llamado Madiewa. Siéntete libre de llamarme, Teka, en lectura japonesa. El jefe de la división china dijo que se parecía a un buen abuelo que vivía en el vecindario. No se daba aires, como si fuera una mentira que hubiera estado vivo durante cientos de años. Su tono de voz era franco y satisfactorio. Sin embargo, después de terminar la autopresentación, Teka de repente se enderezó. La boca que se reía como un viejo bondadoso estaba cerrada. La señorita de hace unos momentos estaba esperando aquí para agradecerte. Yo soy lo opuesto. Estoy aquí para disculparme contigo. Dirigió sus ojos sinceros y claros como un lago balanceándose de un lado a otro en un lago encantado. Exactamente como la forma de un espejo pulido y agua quieta. Mi discípulo Sixin parece haberte causado muchos problemas. Lo siento. Eventualmente, haré que se disculpe de cualquier manera. Estoy en una pérdida de palabras, Moroja se rascó la cabeza. Entonces Teka-san no le ordenó que lo hiciera. Si hubiera sido así, incluso si se disculpara, no habría tenido sentido. De hecho, Moroja a menos que tuviera rencor contra el viejo, no tenía motivos para estar furioso. O más precisamente, no se trataba de perdonar ni de no perdonarlo. No me gusta trabajar, así que le dejé todo a él. Por lo que también soy responsable de eso. Incluso si se lo dijo. Pero al final, era un asunto de sentimientos. Si le hubiera dicho que era la razón, no sería su estilo decir oh, ya veo, es mentira. Entonces te odiaré. ¿Qué está haciendo Sixin? Si iba a disculparse, pensaba que era lógico entregar a ese hombre. No lo sé. Terminó escapando a alguna parte. No teme ser castigado por Teka-san. Eso no es todo, no, al menos no hasta ahora. Quiere convertirse en un Sennin, pero ahora que se ha escapado de mí, es un sueño imposible. Ya veo, una conducta inesperada del hombre que estaba obsesionado con vivir una vida larga. Aunque extrañamente se siente así, cambió de opinión ya que este no era un problema sobre el que no debería pensar profundamente ahora.
Si es así, entonces está bien. Incluso si nos preocupamos demasiado por él, casi no hay nada que podamos hacer. Joe. Eres un joven varonil, ¿no? Teka sonrió ampliamente y soltó una carcajada. Edward, quien los estaba mirando aparentemente interesado, interrumpió la conversación. El viejo puede estar mintiendo para esconder a su querido discípulo, ¿no lo crees? Oh, para. Si Teka-san tuviera un motivo tan oculto, debería fingir ignorancia, ¿no? Como si hubiera venido por algo como disculparse en primer lugar. ¿Cómo es que no entiendes tal cosa? Bueno, solo quería escuchar esas palabras porque ciertamente quiero que Jack y el viejo se lleven bien. Si Teka-san no tiene ningún problema, déjame hacerlo. Buena respuesta. Para celebrar su reunión, tómate una copa conmigo más tarde. No es que quiera llevarme bien contigo. Vamos, abre tu corazón, Haseka. Moroja le sacó la lengua a Edward, quien estaba al borde de su ingenio. Al ver ese tipo de cosas, Teka se reía cada vez más. Incluso la forma en que se reía era brillante, clara y satisfactoria. Moroja ahora lo había notado. Cuando conoció a Edward y Charles por primera vez, las chispas se dispersaron violentamente como si le estuviese dando una alarma en la cabeza. Pero no importaba cuántas veces mirara a Teka, no parecía ser así. Moroja y Edward continuaron teniendo una conversación tonta y amigable por un tiempo. Hey tontos. Si no le ponen fin, me iré a casa. Charles, quien se puso extremadamente malhumorado, dijo mientras miraba hacia otro lado. Lo siento, lo siento. En primer lugar, sin una presentación, no hay discusión, ¿verdad? Edward se disculpó sin una consideración. Moroja también cambió de opinión. Al final, ¿cuál fue el punto de reunirnos aquí? Quiero que Jack sepa cuál es la situación mientras podamos. Pero hay una reunión informativa mañana. Hoy también está bien. Estaba dispuesto a escucharlos, pero no tenía ganas de hacerlo dos veces. Moroja miró a todos alrededor del escritorio de la conferencia. El jefe de la división británica, el jefe de la división francesa y el jefe de la división china estaban allí. 3 de los VIP de la organización del Caballero Blanco estaban alineados. A saber, una conferencia de líderes. Mezclado en medio de todo esto, se sentía enormemente fuera de lugar, o al menos Moroja se sentía así. Sin ser consciente de que si fuera una persona común, su respiración perdería el control y se estremecería al sentarse allí. Entonces, por favor. Como tardó demasiado en hacerlo, Charles estaba disgustado. Edward solo asintió, ¿dónde debería empezar? Cierto. Hay personas a las que les sacaron las almas, pero están atrapadas en un lugar problemático. No te sorprendas al escucharlo, de acuerdo. ¿Quién demonios lo haría? Están en el vientre de un metafísica. Los spoilers son horribles, Charles, no está arruinada la producción, sorprender a Jack, ahora. Cállate. Odio la forma en que hablan tan altos y poderosos el uno con el otro. Charles tiene demasiado frío, por eso no tienes amigos. Es la primera vez que escucho eso. ¿Es tu círculo de amigos tan grande para hablarle de eso a otros? La próxima vez que nos veamos, preséntame. En menos de un minuto que comenzaron a hablar, Edward y Charles comenzaron una pelea de bajo nivel. Hey Charles. Gracias a ti, la conversación lleva más tiempo del necesario. Moroja advirtió en voz baja, pero no llegó a sus oídos. Por otro lado, Teka estaba en un estado mental como si estuviera viendo una pelea de sus nietos. Una figura influyente. Después de maldecirse con dureza, mira, ahora que Jack sabe la verdad de este shock, no está sorprendido en absoluto. Oh, es muy decepcionante, muy decepcionante. Edward se lamentó exageradamente. No, no importa cómo lo dijeras, no me sorprendería. Esperaba algo así. Moroja dijo secamente. No fue otro que Edward quien contó el escape y la aventura de Flavia, quien deambuló por un laberinto similar al cuerpo interior de una criatura gigante. No podía pensar en muchos lugares antinaturales como ese. Estamos hablando de un clase fortaleza no descubierto. Sí. Se ha transformado en una montaña rocosa, está completamente quieto.
No lo vi, dijo Andow, lamentando amargamente. Edward extendió un gran papel en blanco sobre la mesa y dejó caer algunas líneas, dibujando una montaña con un diseño simple en el medio. Esto parecía representar al clase Fortaleza. Y lo nombró con una nota que decía laberinto sobre él. El interior es un laberinto 3D. Dibujó líneas complicadas en la montaña. Aunque era compositor, parecía tener aptitud para la pintura. Dibujó un laberinto que tenía un efecto de deformación. Y hay una clase de espíritu maligno dentro, ¿verdad? Cuando Edward estuvo de acuerdo, dibujó un monstruo alto negro azabache con orejas en el laberinto. El nombre de este era Sombra. No hay nada más. El hecho de que más de 100 personas fueron capturadas significa que hay 100 metaphysicals vivos, no. Y esos anidan dentro, ¿verdad? No, no se percibe una cantidad de monstruos como ese en los alrededores. Teca respondió en lugar de él. Si el sentido del viejo lo dice, entonces debería ser cierto, ¿verdad? Edward también lanzó interjecciones para mostrar que estaba prestando atención con plena confianza. Entonces, alrededor de 100 de ellos todavía se esconden en algún lugar del mundo. Esas fueron palabras que le congelaron la columna. Disparates. La conversación se ha descarrilado. Lo siento. Habiendo señalado eso por Charles, quien todavía estaba de espaldas, Moroja se rascó la cabeza. Teca volvió a la conversación mientras se acariciaba la barba. Solo hay 3 de ellos. Al recibir esas palabras, Edward dibujó 3 ilustraciones que rodeaban la montaña. Un escarabajo de aspecto extraño con varios cuernos. Su nombre era 7 cuernos. Un gigante gris con solo una parte superior del cuerpo. Su nombre era Estatua. Un bulto de tentáculos con caras de personas en sus extremos. Su nombre era Anémona de mar. Los metaphysicals están protegiendo a ese clase Fortaleza. Buena respuesta. ¿Qué opinas de los metaphysicals? No me digas que los 3 son acorazados. Ajá, no, ese no es el caso. Edward se rió de la respuesta de Moroja. Luego lo presionó con qué son entonces, pero no trató de responder, volviendo a emitir aires. TCH Charles perdió los estribos ante su actitud. Debido a eso, terminó arruinándolo nuevamente. Son clase Fortaleza. Los 3. En palabras que se dijeron claramente. Moroja no pudo responder de inmediato. Rayos. Deja de estropear la historia. Al verlo, Edward se rió para sí mismo como diciendo, quería ver a Jack con ese tipo de cara. Mientras lo decía, sonaba como si protestara. Moroja no estaba preocupado por eso. Y gimió. Los 3, en el momento del campamento de verano, el clase Fortaleza que apareció en el mar abierto de la prefectura de Yameguchi acorraló hasta casi destruir a los Strikers. Moroja miró el dibujo extendido frente a Edward nuevamente. Sus impresiones daban miedo. El dibujo que hizo buen uso de la deformación y que no tenía ni una pizca de exageración parecía un lugar con una defensa inexpugnable. Pero si no limpiamos alrededor primero, no podremos asaltar el laberinto con calma, es imposible. Esos tipos no pueden ser asesinados. Charles escupió mientras apretaba los dientes por irritación. Dijiste algo, cosa débil. Lo intenté antes. Mientras el viejo se escabullía dentro del laberinto, necesitaba llamar la atención de los demás. Bueno, no eres la persona adecuada para ello. Como Charles se lanzó al cielo abierto, pudo atacar unilateralmente desde un lugar donde los ataques del enemigo no podían alcanzarlo. Dado que eres un maestro en ese grado, no hay forma de que te hayan matado, ¿verdad? Si fueran normales, claro. Pero no importa cuánto se quemaron e hirvieron esos tipos, se regeneraron por completo en un instante. Eso es tan absurdo. Mientras Moroja estaba asombrado, Edward continuó la explicación. Parece que esos tipos están bastante vinculados al laberinto y al centro de él. En el dibujo, mientras dibujaba líneas entre el laberinto y las otras 3 formas, están conectados por una línea cetánea como esta. El laberinto no se mueve y no parece tener la capacidad de pelear, pero si los 3 cuerpos están heridos, son sanados por la cetánea enviada en esta línea. Como es una línea de energía sin sustancia,
no se puede cortar. Es absolutamente necesario aplastar a los que están protegidos primero. Esto puede ser lo que debería ser un clase fortaleza adecuado. Llamo a esta condición como fortaleza. Edward etiquetó el dibujo como fortaleza en la parte superior como un título. No es este tipo. Moroja estaba perplejo mientras miraba el dibujo. Dije antes que el laberinto se puede matar, pero es imposible atacarlo desde afuera, ¿verdad? Los que quedaron atrapados dentro podrían verse envueltos. Entonces, primero deberían rescatar a esas personas. Creo que no hay más remedio que colarse en el laberinto tal como lo hizo el viejo. No debemos ser encontrados por las sombras. El otro problema es cuántos expertos Rentey estarán allí. No tengo confianza, dijo Edward, levantando ambas manos. Rentey era una forma de caminar que aislaba los pasos y la presencia, y era una de las técnicas derivadas del movimiento divino. Era una técnica que no era muy efectiva en las batallas anti-metaphysics, y no era muy apreciada por la organización del Caballero Blanco. Los metaphysics generalmente tenían buenos sentidos y habilidades de percepción, por lo que era bastante difícil ocultar a fondo la presencia de uno. Era más rápido luchar y derrotarlos desde el frente. Aquellos que lo expresaban encarecidamente eran una minoría. Además, si por casualidad somos atrapados por las sombras, necesitaremos una fuerza de combate que pueda aplastar al clase espíritu maligno. Eso no está realmente reunido, ¿verdad? No tenemos más remedio que reunir una fuerza así. Aunque me duele la cabeza. Para hacer una comparación, porque todo lo que tenemos que hacer es reunir a un gran número de personas para las tres formas afuera, todavía no me siento a gusto. No es suficiente para que este tipo los desvíe por sí solo. De hecho, pudo hacerlo cuando Flavia Sam fue rescatada. Moroja señaló la espalda de Charles. Debería hablar de eso. Teca, quien observaba atentamente con una sonrisa amistosa, interrumpió la conversación. Según él, el interior del laberinto era como un laberinto vivo que cambiaba de forma cada hora. Bueno, era un metaphysical, por lo que era de esperar, y como no cambiaba tan a menudo, Teca pudo explorarlo. Sin embargo, de repente hubo un momento en que la estructura del laberinto cambió a una velocidad aterradora, y en ese momento, parecía que se quedaría atascado. Más tarde, cuando Teca intercambió información con Charles, el momento en que Charles estaba sin aliento y descansó de los ataques coincidió con el momento en que el laberinto cambió rápidamente. En otras palabras, ¿qué significa esto? Moroja organizó las cosas en su cabeza y adivinó. La capacidad del laberinto es cambiar su estructura interna a gran velocidad y restaurar a sus aliados, los clase fortaleza. Por lo tanto, los recursos se utilizan durante la recuperación y los cambios internos se vuelven más lentos. Eso es muy probable. Cuanto más daño le demos a las tres formas que lo rodean, más fácil será caminar por el laberinto. Ya veo, por eso es mejor tener una multitud de personas además que solo Charles. Un equipo de rescate compuesto por pocas personas y un equipo de distracción con gran poder de lucha. Podía entender que la estrategia esta vez comenzó con la selección. Como era de esperar, soy parte del equipo de rescate. Unos pocos seleccionados será genial, pero ¿qué debemos hacer? Cuando finalmente lleguemos a las personas que están atrapadas, habrá más de 100 personas, ¿verdad? No me digas que vamos a trasladarnos entre el campo de batalla y el laberinto. No. Moroja preguntó como si parcialmente se quejara. Habían pasado 10 días desde que se construyó la sede de contramedidas, por lo que parecía que la operación aún era posible de alguna manera. ¿Qué vas a hacer, Jack? Yo. Tan lento. Escucha, séptima persona, tómatelo con calma, Charles. Sé tolerante. Si podemos llegar a una mejor estrategia, entonces deberíamos tener tantas ideas como sea posible, ¿verdad? TCH, date prisa. Charles retrocedió, probablemente porque sintió que era una buena discusión. Pero, y como si buscara una respuesta, miró a Moroja con ojos de miedo. Moroja lo consideró seriamente mientras esquivaba su mirada. Y la respuesta vino de alguien inesperadamente cercano. Así es, podemos usar el transportal de la directora de la escuela.
Era posible dejar escapar a 100 personas a la vez y el equipo de rescate llegaba al lugar donde las atrapaban, establecían un vínculo y la directora de la escuela abría la puerta desde afuera. Has concluido lo mismo que nosotros. Suena confiable. La adulación es innecesaria. Es mi impresión sincera. Es muy importante si la comprensión de la estrategia del capitán del equipo de rescate que tiene que actuar en secreto y por separado es alta. Ya que eso tendrás que hacerlo tú después de todo. Edward guiñó un ojo con una cara sonriente. Espera, ¿quién será el capitán del equipo de rescate? Los dedos de Edward y Charles señalaron simultáneamente a Moroja. Yo, quien he cruzado espadas contigo una vez, doy mi sello de aprobación al dominio de tu movimiento divino. Adicionalmente, tienes el logro de derrotar a un clase espíritu maligno una vez. Por favor, esta es una tarea que solo Jack puede hacer. Tras señalar las cosas de izquierda a derecha, Moroja se rascó la cabeza irritado. Bien. Pero detente con lo de capitán. No soy apto para ello. No pidas lo imposible. No hay ningún ser humano que pueda ordenar esto y aquello por ti, un rango S. Estoy perdiendo completamente los nervios. ¿Quién demonios me atribuyó un rango extraño sin preguntar? Moroja replicó con todas sus fuerzas, pero fue repelido por la sonrisa de Edward. Moroja se recobró a sí mismo. No debería ser el capitán Teka-san. Logró entrometerse una vez. Eso no es algo en lo que seguramente pueda confiar. Moroja propuso lo más extremo que hubo, pero... No. Lo siento, pero no tengo la intención de participar en la operación en sí. Teka declinó con una mirada amarga. Moroja estaba decepcionado. Pero cuando miró la cara a Oscar con arrugas en todo el rostro, se le transmitió que realmente no iba a hacerlo. Mejor recuerda. Este chico no tiene poder de lucha. Charles interrumpió mientras todavía miraba hacia otro lado. Parecía que hablaba mal de él, pero su forma severa de hablar se había calmado. En serio, no es Teka-san realmente fuerte. Aunque eso es lo que escuché. Está medio muerto. No importa lo fuerte que sea. Era considerablemente imposible para este viejo rescatar a Flavie. Incluso esta persona difícil todavía estaba agradecida. Debido a eso, su lengua afilada se volvió opaca. Hay una razón por la cual. Moroja cambió su enfoque de Charles a Teka. Teka todavía tenía una cara hosca. Parecía no querer explicarlo. Sin embargo, inmediatamente comenzó a explicar, dando una explicación clara. Bueno, no es mi verdadera intención terminar teniendo secretos. Su aspecto de un viejo afable volvió por completo. Soy un Sennin que abandonó el cuerpo humano. Extendió su mano derecha sobre la mesa. También escuché eso, pero, Moroja le estrechó la mano a Teka mientras sospechaba eso. En ese momento, él estaba sorprendido. Era ligera. Apenas se sentía como la mano de una persona. No importaba cuántos años tuviera, o si su mano era delgada como un árbol muerto, el cuerpo humano estaba compuesto de carne, huesos y músculos. No sintió nada de eso. Sorprendido. Mi cuerpo está hecho de prane. Teka se rió de buena gana. Es decir, abandonó su cuerpo físico y se convirtió en un Sennin. Es por eso que ya no necesito comer comida normal, puedo seguir viviendo simplemente respirando la bruma y el aire en las montañas. Por cientos de años. Moriré cuando el karma se haya acumulado, este cuerpo está corrompido y no me puedo mover. Karma, corrompido. Sí. Cuando estoy expuesto a la malicia humana, mi cuerpo acumula karma como sedimento. Se corrompe y se vuelve pesado. La lucha y los asesinatos lo hacen más rápido. Por eso se escondió en un lugar remoto. Por eso le dejó todo a Sixin. Había oído que no quería trabajar, pero se preguntó qué pasaría si se hiciera público. El viejo nos dijo que el Setane parece ser una masa de emociones negativas de los humanos. Por lo que buscó en el laberinto que estaba lleno de él. No había forma de que se hubiera escapado sin consecuencias. Eso no era más que espíritu caballeroso. Como si el propio Teka estuviera avergonzado por las alabanzas de Edward. No, estoy ganando peso.
Tendré que ponerme a dieta. Dijo una broma, estallando en carcajadas. Pensó que incluso ahora era ligero, pero parecía ser mucho más. Tanto que podía montar una nube. Ya veo, entiendo. Moroja entendió mientras soltaba la mano de Teca. Moroja acepta ser el capitán, ¿verdad? Y asintió a regañadientes. Sintió que era solo egoísta hacerlo más difícil. Lo siguiente es, planeamos reclutar expertos para actividades encubiertas, pero déjenme ver, ¿cuántos de ellos deberíamos reunir? Una persona. El ideal bajo mi mando. Lo prestaré esta vez. En cuanto a mí, está Angela, ella tiene habilidad, pero es demasiado ruidosa. Esa AJ caminando de puntillas. Imaginando eso, Moroja estaba a punto de estallar en carcajadas. No, no era una historia divertida. Pensó seriamente y sugirió. Solo tengo una persona en mente, pero puede unirse al equipo de rescate. ¡Wow! Obtuvo la aprobación de Jack, son bienvenidos. Edward aplaudió, encantado. Charles permaneció en silencio mientras miraba hacia otro lado. Teca solo miraba atentamente como un anciano afable. No hubo objeciones de ninguno de los tres líderes. Fue resuelto. Entonces hablaremos mañana por la mañana. Moroja dijo mientras miraba el reloj de pared. Ya era pasada la medianoche, así que sería descarado visitarlo ahora. Intentaría resolverlo rápidamente antes de la sesión informativa. La persona en cuestión estaba entusiasmada, y seguramente estaría de acuerdo, probablemente.